Saludos, soy Alfredo de Mindalia y te doy la bienvenida a este boletín de noticias para gente despierta. Hay días en los que las noticias parecen no tener relación entre sí. Unos trenes que descarrilan, servicios que se cancelan de golpe, territorios enteros que se incendian. Pero cuando se mira con un poco más de profundidad, las piezas empiezan a encajar. Este boletín no está para alarmarte ni para acumular noticias negativas. Estoy aquí para mirar contigo lo que está pasando más allá del titular y del relato de otros medios. Y tú, si estás aquí, es porque sabes que mirar de frente la realidad, incluso cuando es incómoda, es otra forma de informarte. Vamos a hacerlo juntos. Comenzamos. El grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Córdoba, en España, no puede analizarse únicamente como un hecho aislado. La tragedia ha dejado víctimas mortales, numerosos heridos y familias golpeadas por pérdidas irreparables, mientras siguen las investigaciones abiertas para esclarecer qué ocurrió realmente. El ministro de Transportes español, Óscar Puente, ha calificado el choque como tremendamente extraño, al producirse en una recta de vía recientemente renovada y con un tren relativamente nuevo, subrayando que las causas exactas aún no se conocen. Sin embargo, durante 2025, los partes oficiales del gestor de la infraestructura, la empresa Adif, reflejaban incidencias repetidas en ese mismo corredor, relacionadas con señalización catenaria y elementos de la vía. Avisos técnicos registrados en los meses previos provocaron retrasos, ajustes operativos y limitaciones temporales del servicio, dibujando un patrón de vulnerabilidad en un tramo por el que circulan trenes de alta velocidad todos los días. El 8 de agosto de 2025, el Sindicato Profesional de Maquinistas SEMAF remitió una carta oficial a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y a responsables de la empresa Adif, alertando del mal estado de varias líneas de alta velocidad, citando baches, vibraciones, problemas en la catenaria y una degradación acelerada del material rodante, y en ese documento también se pedía incluso reducir la velocidad máxima hasta garantizar unas condiciones seguras. A ello se suma la experiencia directa de los usuarios. Yo mismo, un servidor, y muchos viajeros habituales de este trayecto hemos percibido grandes vibraciones muy intensas en puntos concretos del recorrido. Sensaciones anómalas que se repetían viaje tras viaje y que coincidían con advertencias internas de maquinistas y profesionales, quienes habían llegado a plantear la conveniencia de reducir la velocidad en ese tramo. A este escenario se suma que Ouigo, la empresa de trenes, había cancelado alguno de sus servicios, 15.000 plazas de tren de alta velocidad, entre el 9 y el 22 de enero de 2026, justo cuando se ha producido este accidente, en las rutas de Andalucía, alegando oficialmente que esta decisión se debía a la imposibilidad de contar con trenes suficientes para mantener esos servicios. Pero aquí cabe preguntarse si esta compañía, Ouigo, era conocedora de la comunicación de estas incidencias y si su motivo es distinto a la versión oficial que ofrece a la hora de retirar sus trenes de las rutas de Andalucía. Y mientras, Renfe asumió de forma inmediata el tráfico de pasajeros afectado por Ouigo, presentándose como el único operador con capacidad de respuesta ante cancelaciones o incidencias. Este aumento repentino de circulación por parte de Renfe, en un contexto de avisos técnicos previos sobre el estado de la red, abre interrogantes sobre si la sobrecarga operativa y la gestión del tráfico han podido influir en el accidente ferroviario de Córdoba en España, que ha vuelto a situar la seguridad de la red en el centro del debate. En este contexto, cabe preguntarse si lo verdaderamente extraño, como dice el ministro de Transporte, no es solo este accidente, sino que en las condiciones actuales de la red ferroviaria española no se hayan producido antes tragedias incluso de mayor magnitud. Durante años, el Gobierno de España ha insistido en limitar la movilidad por carretera, promover el uso del tren e incluso ofrecer bonos sociales para incentivar su utilización, sin que siempre haya quedado claro si la infraestructura y los controles se han reforzado al mismo tiempo que esta oferta. Más allá de responsabilidades concretas, el accidente de Córdoba en España plantea una cuestión de fondo. ¿Cómo se gestionan las incidencias previas y si las señales de alerta se toman realmente en serio? Pero por encima de cualquier debate técnico o político permanece una realidad que no puede diluirse.
el dolor de las víctimas, de los heridos y de sus familias, que hoy reclaman verdad, claridad y la garantía de que su sufrimiento no quedará reducido otra vez a una estadística. Porque la seguridad ferroviaria no es solo una cuestión de inversión o de discurso político, sino una responsabilidad humana que empieza mucho antes que cualquier accidente. Hablando de otra cosa, mientras tanto, en el plano político, el Congreso de los Diputados español ha aprobado una subida salarial del 1,5% para los diputados y la ampliación de sus días libres, adaptando el calendario parlamentario a los festivos autonómicos, lo que implicará menos plenos entre febrero y junio. Es una decisión que llega en un contexto de incidencias en servicios públicos esenciales, tensiones en infraestructuras clave y creciente malestar ciudadano por la percepción de la desconexión entre la agenda política y la realidad cotidiana. Hablando de otra cosa, la alimentación ha dejado de ser solo una cuestión agrícola para convertirse en un eje estratégico del poder global. La reciente firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, impulsada desde Bruselas, ha reactivado un debate profundo sobre quién decide qué se produce, en qué condiciones y a costa de quiénes. El acuerdo respaldado por la presidenta de la Comisión Europea abre el mercado europeo a grandes volúmenes de productos agroalimentarios procedentes de América Latina en una clara competencia entre mercados. Y mientras Bruselas lo presenta como un éxito geopolítico y comercial, en el campo europeo se vive como una sentencia de muerte para la agricultura y la ganadería sostenibles. La reacción no se ha hecho esperar y en las últimas semanas, así como en las que se avecinan, tractoradas y protestas masivas se extienden por varios países europeos, denunciando que el acuerdo pone en riesgo la supervivencia del sector primario. Este movimiento encaja con una tendencia más amplia en la que grandes corporaciones, fondos de inversión y actores globales concentran el control de la cadena alimentaria, desde la tierra y las semillas hasta la distribución, mientras figuras influyentes del ámbito económico señalan abiertamente la importancia estratégica del sistema alimentario y organismos internacionales promueven transformaciones profundas del modelo agrícola bajo marcos tecnocráticos alejados de las personas y de los pequeños y medianos productores locales. El resultado es una paradoja inquietante. Europa exige sacrificios al agricultor local mientras debilita su propia soberanía alimentaria. Se limita la producción interna, se encarece el trabajo del campo y al mismo tiempo se externaliza la alimentación a terceros países. El control se desplaza para la dependencia aumenta. Para muchos ciudadanos europeos, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no es un simple tratado comercial, sino una traición política al agricultor, al consumidor y a la propia idea de Europa como espacio de protección social y económica. La comida no es una mercancía cualquiera, es poder, es soberanía y es supervivencia, y lo que está en juego no es el comercio, sino el futuro de Europa. Volviendo a España, balcones, terrazas y garajes de propiedad privada están quedando bajo nuevas restricciones y tasas. La ley de propiedad horizontal está ampliando de forma clara su impacto sobre la vida cotidiana de los ciudadanos y en los últimos meses resoluciones judiciales y nuevas ordenanzas municipales están redefiniendo qué puede hacerse dentro de una propiedad privada cuando sus efectos alcanzan a terceros. Por un lado, se confirma que fumar en balcones y terrazas particulares puede ser motivo de denuncia cuando afecta a otros vecinos. Y al mismo tiempo entra en vigor en numerosos municipios una nueva tasa de basuras que afecta también a las plazas de garaje, incluso cuando no están asociadas a una actividad económica. En ciudades como Madrid esta tasa puede superar los 140 euros anuales por domicilio medio, incorporando el cálculo elementos como garajes y trasteros bajo el principio de quien contamina pues tiene que pagar, aunque no generen residuos domésticos directos. Ambas medidas han compartido un mismo trasfondo, la reinterpretación del uso de la propiedad privada en función de criterios colectivos, fiscales o de convivencia, y espacios que tradicionalmente se entendían como extensiones del ámbito personal pasan ahora a estar sujetos a control, denuncia o tributación adicional. No se trata de discutir la necesidad de convivencia ni de servicios públicos, sino de observar una tendencia clara en que la propiedad privada se fragmenta en usos cada vez más condicionados y regulados,
con el riesgo de que la acumulación de pequeñas restricciones vacíe de contenido la idea misma de propiedad y convierta fumar, aparcar o simplemente usar un espacio propio en un problema legal o fiscal, desplazando la pregunta de qué está permitido a qué es realmente privado y queda bajo control del ciudadano. Seguimos en Europa, donde Dinamarca ha reconocido que esterilizó a miles de niñas para reducir la población de Groenlandia. Durante décadas se aplicó un programa de esterilizaciones forzadas a niñas y adolescentes inuit, con el objetivo explícito de reducir la natalidad, sometiendo a muchas de ellas, en algunos casos menores de edad, a la implantación de dispositivos anticonceptivos sin información adecuada ni consentimiento real, a veces sin conocimiento de sus familias, lo que constituyó una violación sistemática de derechos humanos aplicada sobre una población vulnerable y nativa. Hoy este caso vuelve al debate público en un momento en el que Groenlandia reclama mayor soberanía política y control sobre su futuro, mientras resurgen tensiones geopolíticas por el valor estratégico del territorio, y para muchas víctimas las disculpas llegan tarde, porque el daño es irreversible. Este episodio recuerda hasta dónde puede llegar el poder cuando decide que la demografía es un problema a gestionar y cuando la línea entre política pública e ingeniería social desaparece. Por otro lado, vuelve a circular en algunos medios el relato atribuido a un supuesto exagente de inteligencia estadounidense que habla de la influencia de agencias extranjeras en la industria musical y del uso de la cultura como herramienta de control generacional, que son afirmaciones graves que reflejan una desconfianza creciente hacia los grandes centros de poder cultural y la percepción de que la música y el arte no siempre han sido espacios tan libres e inclusivos como se presenta. Terminamos en la Patagonia y los incendios forestales que afectan de forma recurrente a la Patagonia chilena y argentina, provocando evacuaciones, destrucción de viviendas, pérdida de ecosistemas y desplazamiento de comunidades enteras. En Chile se ha decretado el estado de emergencia en distintas regiones y en Argentina, provincias como Río Negro y Chubut enfrentan incendios de gran magnitud con consecuencias similares. A ambos lados de la cordillera los incendios se repiten en zonas habitadas, estratégicas o de alto valor ambiental, y la percepción de quienes viven en el territorio se ha convertido en una pieza clave del relato, con vecinos y comunidades expresando en medios locales y en redes sociales una profunda desconfianza sobre la casualidad real de los fuegos, o la causalidad, que se repiten y que vacían zonas enteras y transforman el destino de los terrenos tras el desastre. También circulan relatos sobre la presencia de personas extranjeras recorriendo áreas rurales de la Patagonia y registrando caminos antes o después de los incendios, lo que alimenta la idea de que el fuego no siempre es percibido como un fenómeno puramente natural, sino también como una posible herramienta de presión, una herramienta de desgaste o transformación territorial, sin que ello implique acusar a nadie en concreto, pero sí explique por qué muchas comunidades ya no aceptan sin más el relato de la fatalidad climática. Cuando los incendios se repiten durante tanto tiempo, cuando las poblaciones son desplazadas una y otra vez y cuando las explicaciones del todo el problema deja de ser solo ambiental y la desconfianza social se convierte en un síntoma de algo más profundo que no se está atendiendo. Las noticias de hoy no hablan de hechos aislados, hablan de avisos previos, de decisiones aplazadas y de consecuencias que llegan cuando ya es tarde, de trenes que descarrilan tras meses de advertencias y de incendios que se repiten año tras año mientras las comunidades pierden casas y confianza. En todos los casos aparece el mismo patrón, solo se actúa cuando el daño ya es visible y hay víctimas, y entonces se habla de hechos extraños o de fatalidades inevitables, cuando lo verdaderamente extraño es aceptar ese relato sin mirar lo que ocurrió antes. La seguridad, ya sea ferrovial, territorial o ambiental, no empieza el día del accidente, ni en el día del incendio. Empieza cuando alguien alerta, cuando un informe se registra o cuando la gente avisa de que algo no va bien. E ignorar estas señales no elimina el problema, solo lo desplaza en el tiempo y lo agrava. Hoy más que nunca, la pregunta no es quién tiene la culpa inmediata, sino por qué los sistemas reaccionan siempre tarde y quién asume el coste de esta tardanza. Porque casi nunca lo pagan quienes deciden, sino quienes lo sufren.
Escuchar estas señales antes de que todo vuelva a arder o a descarrilar es la única forma real de prevenir lo que luego se nos presenta como accidente extraño o como algo inevitable. Y si quieres profundizar más y tratar de encajar las piezas de este puzzle, que no siempre aparecen en los grandes titulares, puedes hacerlo en el nuevo canal recomendado de Noticias Despiertas, donde abordamos la actualidad sin prisa ni consignas y ponemos los hechos sobre la mesa para que cada persona saque sus propias conclusiones. Nos vemos en el próximo boletín.